solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver tu rostro, y si tan solo pudiera tocar tus manos, libre sería. Yo sé, Jesús, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver tu rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Jesús, Jesús, Jesús. Muy buenos días, hoy es domingo y son las 11 de la mañana y me da mucho gusto volver a entrar a sus hogares con un tema muy bonito que se llama Más que Vencedores. Más que Vencedores lo encontramos en la Biblia, así es que le pusimos este tema que creo que nos va a ayudar mucho para lo que vamos a explicar en este día. Y dice así en Romanos 8, 35, 37, según Reina Valera Contemporánea, la vamos a leer ahí en tu pantalla y vamos a empezar leyéndola y luego vamos a orar.
Así es que empezamos, por favor, léela en tu pantalla, que dice: ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar, por favor. Padre, ponemos en tus manos esta maravillosa palabra. Gracias porque podemos meditarla, Señor, y discernirla, Señor. Danos un corazón humilde, una mente hermosa para hacer lo que nos pides a través de tu palabra, Señor. Un corazón, Padre Santo, que pueda ser sensible a lo que tú quieres hablarnos y actuar de una manera diferente. Gracias. Y por lo que hagas en nuestras vidas, el Cordero que murió en la cruz del Calvario, reciba toda honra y toda gloria por su sacrificio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, Pablo en esta carta a los romanos nos dice cómo es que vive por lo regular un cristiano. Pero al final dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama y nos amó. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en esta hermosa enseñanza más que vencedores? Es que si Dios nos rescató con el propósito de ser siervos o líderes efectivos de impacto y de influencia. Siervos o líderes efectivos. Un líder debe ser efectivo, de impacto. Parece eso de impacto, no estoy hablando de términos muy modernos. Debemos impactar y ser influencia con las personas por las cuales nosotros compartimos la palabra de Dios. Bien, entonces debemos ser cristianos con una pasión hermosa por Dios y una compasión tremenda por los perdidos. Así es que es importante que nosotros seamos esas personas. Compasión por Dios, pasión por Dios y compasión por las almas y los perdidos. Entonces, podemos ver que a cristianos en este momento con deseo de seguir creciendo espiritualmente. Un cristiano no debe estancarse, no debe quedarse allí, debe tener un deseo, un anhelo de seguir creciendo espiritualmente. Número 1, del que está a tu lado, tienes que crecer espiritualmente. 2, cristianos con un deseo de desarrollar su ministerio. A veces uno dice, pues no tienen expectación de nada, pero Dios nos ha dado dones especiales a cada uno de nosotros para desarrollar un ministerio, ya sea dentro de la iglesia o enviado a través de la iglesia. Del número 3, tenemos que ser cristianos con el deseo de madurar. Tenemos que madurar y reproducir el carácter de Cristo. Hay muchos que no maduran, son bebés y por más que uno quiere, son bebés, son inmaduros. Por eso tenemos que crecer, madurar y producir el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Eso es difícil, la verdad que sí, pero no imposible, porque si clamamos a Dios para Él, no hay nada imposible. Por eso tenemos que el que está a nuestro lado decirle, oye, ya madura, ya pórtate maduramente y reproduce el carácter de Cristo, porque tú reproduces todo menos a Cristo. Bien, sin embargo, luchamos contra los ofrecimientos diarios del enemigo. Es una lucha constante porque el enemigo nos da como un menú. Y eso es verdad. Los ofrecimientos diarios del enemigo, ofrecimientos que tienen la meta de incapacitarnos. Nos hace incapaces de poder desarrollar totalmente nuestro carácter cristiano. Nos incapacita el enemigo con tantas cosas, con ese menú que nos ofrece. Es decir, que perdemos la capacidad que Dios nos ha dado para la conquista, para conquistar cualquier cosa, hombre. Yo sé que hay limitaciones para nosotros, pero si tú le dices al Señor que te apoye, que te diga con la fe,
porque la fe es la certeza que tú puedes lograr algo con un espíritu de conquista. Pues ¿de qué nos está hablando? Tú te inspiraste para terminar la primaria, para hacer la secundaria, la preparatoria y aún tu carrera. Fue un reto, pero lo conquistaste. Entonces conquistaste esas áreas, ¿por qué no conquistar lo que Dios te ha mandado? Tenemos que tener un espíritu que conquista. Como vimos en la carta de Romanos, Pablo les preguntó, ¿vivir estos problemas podrían separarte de Dios? Viviendo estas cosas, ¿podrán separarnos de Dios? ¿Qué te puede separar? ¿El sufrimiento? ¿O las dificultades? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la falta de ropa? ¿O el peligro? ¿O la muerte? ¿Eso te podrá separar del amor de Cristo? Claro que no. Pero estos obstáculos para sí son no conquistables. No lo has conquistado, no porque no puedas, sino porque no quieres. Entonces, si queremos llegar a ser más que vencedores, tenemos que cuidar 3 áreas en nuestra vida. Es muy importante esto. Son 3 áreas de nuestra vida que el enemigo trabaja e intenta destruirte a ti y a mí. 3 cosas son importantes. Que el enemigo te conoce, pero son la mente, las emociones, ahí está el corazón, y la voluntad. 3 áreas importantes. Entonces, en este estudio voy a ser muy breve, pero 3 cosas tenemos que cuidar o apoyarnos al crecimiento sano y puro para alcanzar las metas que nosotros queremos. Número 1 es la mente. La mente. En Colosenses 3:2 dice, Dios habla hoy, nos dice Pablo en la carta esta, dice, piensen en las cosas del cielo. Fíjate nomás, que pensemos arriba, que veamos las cosas de arriba y no las de la tierra. Eso nos pide un crecimiento espiritual. La razón por la cual hemos hablado mucho sobre el hombre de la mente es porque la mente es el campo de batalla del enemigo. Ya lo hemos dicho, el enemigo no trabaja en las plantas, el enemigo no trabaja en las cosas, en la silla, en las computadoras, bueno, también las ocupa, pero el enemigo trabaja en la mente. Pues tengamos mucho cuidado porque hay una frase que dice, la mente es el campo de batalla. Muy bien. La mente es el campo de batalla. Bueno, tú tienes que saber que en ese campo de batalla, que es la mente, mejor tú ser el comandante y no el soldado, que obedeces todas las cosas. Sé el comandante en tu mente, porque ese es el campo de batalla. Pero tú te portas como dicen por allá, no es malo ser un soldado raso, pero ¿por qué no ser el general? ¿Por qué no ser el comandante de todo un ejército? Entonces dile al que tú de un lado, no es por ahí, ese campo de la mente, tú ser mejor el comandante y no el que hace los mandados. Si no logramos controlar nuestros pensamientos, pronto ellos nos controlarán a nosotros. Porque nuestro comportamiento es el resultado de nuestros pensamientos. Cuando tú te comportas de una manera es porque eso está en tu mente, es lo que tú reflejas. Entonces nuestro comportamiento es el resultado de tus pensamientos. ¿Por qué? Porque ahí trabaja el chamuco o trabaja también Dios cuando tú la tienes alineada. Entonces Satanás sabe perfectamente que si logra controlar nuestros pensamientos, podrá controlar nuestras acciones. Dile que está a tu lado, cuida tus pensamientos porque demuestra todo, tú campeón o campeona, o tú Pérez, o tú Martínez, o tú Villalobos, o tú... Vaya, ahí controla tus emociones, controla tus acciones, porque tus pensamientos, tú haces lo que todo tu cabecita piensa. En 2 Corintios, el Señor nos dice, Pablo le dice a la iglesia de Corintios, en el capítulo 10,
versículo 4 y 5, Reina Valera Contemporánea, dice algo muy interesante. Las armas con que luchamos no son de este mundo, sino son poderosas armas de Dios. Entonces, ¿cuáles son las armas que tú estás luchando? ¿Las de este mundo o las de Dios? Capaces, dice, esas armas de destruir fortalezas y desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de nuestro Dios. ¡Qué tremendo! Cuando vemos todo eso, tenemos un arma poderosa para poder pensar y hacer uso de ellas. Y dice, para desbaratar cualquier argumento que se meta acá y toda altivez, porque siempre nos subimos en un ladrillo, son gente altiva que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y luego termina algo maravilloso, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Por eso es muy importante que sepamos que cuando tú estás en la línea de Dios y sabes los recursos, cualquier pensamiento tenemos que llevarlo, someter cautivo a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, cuidar la mente es prioritario. Es súper prioritario cubrir nuestra mente. Mientras más permitas que los pensamientos invasivos hagan su nido en tu mente, esos pensamientos invasivos hagan nido en tu mente, más difícil va a sacarlo de ahí, porque entonces ya tendrán el control tremendo de nuestras acciones. Tenemos que tener cuidado allá. Es prioritario que no permitamos pensamientos invasivos que hagan su nidito allá. Si tú ves eso, de inmediatamente tienes que orar, decir, echar fuera ese pensamiento invasivo, pero ya, porque si no lo sacamos, esos van a hacer su nido y entonces podrás encontrar en control tus acciones. ¡Qué tremendo! Por eso dice en 1 Corintios 2:14, según Reina Valera Contemporánea, pero el hombre natural, dile que es natural, no ser natural. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No pueden recibir, porque para él son locura. No puede ser, no podemos, no logramos, lo que Chuchita, que a Juanita, que a Berenganita, que al Raulito, que al Danielito, que ya saben cómo está el asunto. No, el Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y tampoco la pueden entender. Porque estas cosas que estamos platicando hoy, que las entendemos, o medio las entendemos, o nunca has oído esto, es porque estas cosas que estamos platicando se tienen que discernir espiritualmente, dice Pablo. Tenemos que cambiar. Entonces la mente es un campo de batalla tremendo. Por eso es que hemos hablado de lo de la mente. Ahora, ¿quién te puede lavar esto? Pues la palabra. Ya lo veremos en otra cosa. Número 2, que tenemos que cuidar nuestras emociones. Nuestras emociones dan flor a lo que hay dentro, ¿no? Dice Proverbios 12:25, Dios habla hoy, está muy interesante. Dice, la angustia deprime al hombre. Según Dios habla hoy, dice, la angustia deprime al hombre y la palabra amable lo alegra. Porque hay dos cosas para que nos angustia, o bien la palabra amable nos alegra. ¿Qué está hablando? De nuestras emociones. Nuestras emociones delatan, las emociones se pueden ver, las emociones se pueden detectar fácilmente. Cuando estás llorando, cuando estás alegre, como dice acá, o te sientes deprimido, o en fin, el alma y las emociones se pueden detectar. Hay mucho que hablar sobre las emociones, pero actualmente hay demasiada información en las redes sociales sobre las emociones. Muchísima. Y te dan unos consejos que casi nada tienen que ver, pero hay otros positivos. Por eso
dice que las redes sociales hablan mucho sobre las emociones. Sin embargo, hay que tener cuidado porque nos pueden desviar si nos dejamos influenciar por ellas. Muchas veces quieren eso, que dijo esto, aunque sean mentiras, la mayoría son mentiras, otras serán verdad, pero no nos debemos dejar influenciar por las redes sociales. Es un enemigo brutal que tenemos, pero si tú estás bien en la palabra y sabes todo eso, pues te vas a fortalecer de tal manera que no van a afectar tus emociones en las redes sociales. Lo mejor es estar en contacto con la palabra de Dios. Tienen tantas cosas tan maravillosas si tú la ves con expectación y quieres ser un vencedor. Cuidar el corazón ha sido durante muchos años el motivo de las controversias, porque la Biblia dice que el corazón es ¿qué? Engañoso. Engañoso. Por esa misma razón hay que tener las emociones controladas, porque ellas mismas nos pueden engañar o nos dejamos llevar por ellas. Si son malas va a dar resultados equivocados. Si son buenas, gloria a Dios. Jeremías 17:9, según la versión Dios habla hoy, leemos en tu pantalla, dice: nada hay tan engañoso y perverso que el corazón humano. Imagínate cómo decía Jeremías. No hay nada tan engañoso y perverso como el corazón humano. Lo estamos leyendo ahí en tu pantalla. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Todavía dice, ¿quién es capaz de comprenderlo? Porque acá en el corazón están dadas muchas cosas. Decía mi Señor Jesús que de aquí, del corazón, salen todas las cosas malas. En Proverbios nos dice: guarda, hijo mío, tu corazón, porque de ahí mana la vida. Pero a veces, como no conocemos todo eso, hacemos lo que bien nos parezca. Dile a que está a tu lado: no es así, no como lo piensas, ¿no? Entonces, porque dice es engañoso y perverso el corazón humano. ¿Quién es capaz de entenderlo? Entonces, para mantener las emociones gobernadas, necesitamos rendir nuestra vida a Cristo o a nuestro Dios. Entregarle nuestro corazón para que Él habite en nosotros. Y si le entregamos todo, Él se encargará de poner todo en orden. A veces decimos: no, pues está en chino que yo deje todo eso. Pues hay que lograrlo. Tenemos que lograr. Es una lucha, pero dice que sin santidad nadie va a ver a Dios. Lo hemos conocido, hemos visto sus bondades, nos sacó de donde estamos, nos ha llevado a otros niveles. Tenemos un plan perfecto que Él tiene para ti y para mí. Vale la pena que andemos bien en esa área. Entonces, si tú entregas todo a Dios, Él se encargará de arreglar todo. ¿A poco, arquitecto? Pues claro. Por eso dice en Jeremías 29:13, Dios habla hoy, dice: me buscarán y me encontrarán. ¿Qué quiere decir? Si tomamos una decisión de volvernos al Señor, Él lo vamos a encontrar. Porque lo estamos buscando, porque me buscarán, y vuelve a decir que Jeremías en esta versión, de todo su corazón. Por eso por Proverbios vemos, la mayoría no lo ve como quizás debemos verlo, pero dice el Señor como si fuera una súplica, como te pidiera con todo su amor, y lo hace con todo su amor, y te lo suplica. Por eso dice: dame, hijo mío, tu corazón. Wow, es lo único que te pide, que le des tú y yo tu corazón o nuestro corazón. Es tan hermoso saber que Él quiere el corazón. ¿Por qué? Porque dice que lo encontraremos, porque lo buscaremos con todo nuestro corazón. Bueno, la Biblia habla de todo corazón, la misma dice, también dice la Biblia que debemos leer de todo corazón. Dile al que está a tu lado: no a medias.
no con doblez de corazón, no compartiendo tu corazón con el mundial. ¿Cómo dije? No compartiendo tu corazón con el mundial o con el mundo, pues, para que me entiendan, ¿no? Y no permitiendo que tus emociones las tengas tan descontroladas. ¿Amén o no amén? Si te acercas a Dios, debe ser con todo lo que eres, no con todas esas mañas, sin reservas y sin condiciones. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere hacernos hombres y mujeres más que vencedores, como dijo Pablo. Tenemos que vencer sobre nuestras emociones, pues, que salen de acá adentro. Y vencer ¿a quién? A ti mismo, a nosotros mismos tenemos que vencerlo. Cuando tú te venzas a nosotros mismos, eres más que un vencedor. Pero no te arriesgas, ¿verdad? Yo lo sé que es difícil, pero tenemos que hacerlo. Número 3, ya vimos mente, las emociones del corazón, que tenemos que centrarlas. Por último, la voluntad. La voluntad. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17, Reina Valera contemporánea, dice: porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, dice la palabra de Dios, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Qué bárbaro! Eso es tan importante que lo lleguemos a discernir, porque todo pasa en el mundo, todo pasa. Yo me acuerdo que yo era un jovencito, era yo un joven lindo y bonito, y ya no soy joven, ya pasó el tiempo, pero como dijo Raúl Pérez, ya no soy joven, pero soy lindo y bonito. ¿Cómo lo ven? Pero bueno, pero dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer la voluntad de Dios? Porque yo quiero permanecer eternamente. Yo me emociono, yo quiero ver a ese precioso verbo que se manifestó, pero en su poder y su gloria. Y saber que por su palabra, ver cómo se hizo la creación, cómo Él traspasó del área espiritual al área material hace 2000 años, cómo es que todos los ángeles, arcángeles, todos los ejércitos celestiales tuvieron ahí la expectación de ver cómo nació en un pesebre. Él venía y ellos sabían que venían por nosotros. Porque de tal manera, dice, nos amó. Entonces tenemos que ver allá cómo es que esto se puede manejar. ¿Por qué tenemos que tener esa expectación? Yo quiero verlo. Todo eso que mi imaginación piensa en el área espiritual, quiero ver cómo sucedió ese milagro, que tú y yo podemos verlo si permanecemos para siempre, el que hace la voluntad. Una de las primeras cosas que hace la palabra de Dios cuando toca nuestras vidas es cambiar nuestra voluntad, hombre. Cambiar la forma de que percibimos al mundo, cambiar la perspectiva que tenemos de él. Yo a los 40 años, yo era un tomador empedernido, era yo alcohólico, le entraba yo un poco a eso que saben carrujos y todo lo demás. Pero ¿saben una cosa? Yo no conocía a Dios. Yo sí tomaba, pero no como los demás, aunque era un alcohólico. Pero Él cambió mi voluntad, cambió mi manera de ser cuando yo le dije: yo me arresto del mundo y me convertí al Señor. Él cambió mi perspectiva. Entonces, si sé que lo cambió, Él es real. Como es contigo, como es conmigo. ¿Qué tengo que tener? Hacer su voluntad, porque puedo permanecer para siempre. Dice la palabra: el mundo
y sus deseos pasan. Y lo que el enemigo quiere hacer que nosotros nos enfoquemos a lo pasajero. Sí, cierto, hay cosas que definitivamente estamos rodeados de muchas cosas, pero Él pasa. Entonces nosotros tenemos que decidir en lo pasajero o en lo eterno, en el placer momentáneo, y nos olvidamos de la eternidad de la salvación. Dile que está a tu lado, aguas, es momentáneo todo lo que estás pensando. No, tenemos que pensar en la eternidad. Veamos cómo el salmista logra comprender que hacer la voluntad de Dios era lo más provechoso que podemos hacer. Tú y yo tenemos esa lucha, lo sé, pero esta enseñanza es para que nos afirmemos en las cosas eternas. Por una sencilla razón: su voluntad era el pecado. Del salmista estoy hablando. Él tenía la voluntad, pero la voluntad de Dios le iba a dejar un legado que perduraría para siempre. Por eso el salmista, cuando vemos el Salmo 40, versículo 12, en traducción lenguaje actual, dice, él decía: son tantas mis maldades, lo leemos en pantalla, que no las puedo contar. Y decía el salmista: me dominan. Hay quien, como el salmista, me encanta porque las declara, ¿no? Ahí andan varios camuflajeados. No, él decía: son tantas mis maldades que no las puedo contar. Me dominan, decía, me tienen acorralado. Así dice el Salmo 40. Yo no puedo ver, ya que no me quedan fuerzas. Tengo más pecados que pelos en la cabeza. Así decía el salmista según la traducción TLA. Dile al que está a tu lado: tú tienes mucho pelo. Decía, más pelos que en la cabeza. El Salmo 48, ya antes, dice: a mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. El mismo salmista: me has enseñado, me das enseñanzas en el corazón. El salmista decía cómo estaba, pero cómo él deseaba, porque sabía que Dios le daba una oportunidad, igual como a ti, para mí. Entonces, imagínate la voluntad, ¿no? Estamos hablando de la voluntad, mente, las emociones, y la voluntad donde salen a flote todas las cosas, se manifiestan todo lo que pensamos, todo lo que está dentro, a través de los hechos. Entonces, podemos decir eso, pero también hay esperanza, como lo dice el salmista: me agrada hacer tu voluntad. Estamos hablando de la voluntad. Me agradas, Dios. Entonces, conclusión: el cristiano más que vencedor. ¿Por qué? Porque vence con un poder más grande. Podemos vencer con un poder más grande, en el poder de Jesús. Vence con un motivo más grande. ¿Cuál es el motivo que nosotros decimos? Para la gloria de Jesús. Hay un motivo por qué luchar, por qué esforzarnos, pues. Vence con una victoria más grande por la sangre de Jesús. Es poderosísima cuando lo usamos. Vence con un amor más grande, que es el ser hecho Hijo de Dios. Me emociona mucho porque yo nunca supe, yo no sabía qué cosa era. Yo creí que, como decían, en el mundo muerto el perro se acaba la rabia. Y yo no me sentía yo un perro, ni tenía yo rabia, pero es un dicho mal dicho. Pero cuando me di cuenta que el amor de Dios me hizo su Hijo, me hizo cambiar. Claro que hay luchas. Por eso es que debemos cuidar nuestra mente, nuestras emociones, porque dan a flote, y nuestra voluntad para cambiar. Porque siempre Dios nos da una oportunidad y no debemos desaprovecharlo. Dice en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, según Reina Valera Contemporánea, lo leemos ahí en tu pantalla. Él dice, fíjense nada más, y esto debemos darlo con una convicción
de qué es para ti y para mí esta hermosa palabra que Pablo nos delega en el Nuevo Testamento. Dice un testamento porque a ti y a mí me conviene tomarla por hecho. Y dice, por lo cual, dice Pablo, por lo cual estoy seguro, vamos a leer en su pantalla, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que Dios nos ha mostrado a través de ¿quién? De Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Nada va a separarnos. Por muchas luchas, pero tenemos que cuidar mi mente, mis emociones y mi voluntad. Nada me va a poder separar del amor de Dios. Amén. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, por esta preciosa palabra que nos ha hablado, que debemos proteger, Señor, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Gracias, Señor, porque nos hablas a través de tu hermosa palabra y que nos das una esperanza tan grande, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor, y limpiarnos, Señor, para poder tomar la victoria, Señor, porque soy más que vencedor. Voy a vencer cada área de mi vida y te lo voy a entregar para ofrecértela a tus pies. Y que suba de tu presencia esto como un holocausto por darte todas mis cosas sucias, absurdas, tontería y media de lo que yo puedo pensar, Señor. Todo eso tremendo que me separa de ti, yo lo puedo poner allá como un holocausto, Señor. Lo quemo, toda esta basura, toda esta porquería que se ha enseñoreado en mi vida. Pero a partir de este día, Señor, yo las saco y te las pongo acá ante un altar como un sacrificio, y que suban de tu presencia, Señor, este holocausto como un aroma grato, Señor, de esta decisión que estamos tomando, de que todo lo podemos en ti, Señor, y vencer nuestras áreas, en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. Padre mío, gracias por tu amor y por tu misericordia, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo imploramos. Amén.